¿Qué diferencia un parámetro primario para identificar a un islamista de uno secundario? Primero, se trata de una variable que aparece en el radicalismo islámico, pero no únicamente entre ellos. Por ejemplo, rechazar el derecho a la existencia del Estado de Israel. No es única del odio yihadista. Un antisemita de Chile y otro en España también rechazan el derecho del pueblo judío a su autodeterminación. Segundo, muchas veces esos parámetros surgen como consecuencia directa de las bases fundamentales del pensamiento yihadista. Como hemos visto, Mahoma en el Islam es el profeta perfecto, y todo su accionar es perfecto e idealizado. Por lo tanto, una de las características que se desprenden de esto es que un yihadista no permitirá de ninguna manera ningún tipo de crítica hacia el Islam. Ni crítica, ni chistes, ni conferencias explicativas que le disgusten, nada. El primer parámetro secundario que notamos es la judiofobia. El Islam radical ha sufrido una fuerte influencia del antisemitismo de corte nazi, entre otros por la influencia de personajes nefastos como el mufti Amin al-Husseini. Como hemos señalado en anteriores clases, la judiofobia es un fenómeno clásicamente de origen heleno-cristiano, y la cuna del antisemitismo es Europa. En la actualidad, cuanto más islamista es la organización, la cadena de televisión o el Estado, más constataremos la presencia de judiofobia o antisemitismo. El segundo parámetro secundario es el deseo de imponer un califato. El califato unificado para todos los musulmanes es un periodo de tiempo muy breve e idealizado en la historia del Islam. Podemos señalar el califato omeya entre el 661 y 756 como el primer califato hereditario de orientación sunita. Su capital fue Damasco. En el califato se vivirá de acuerdo a las reglas de un ideal perfecto, que es la Sharia, y seremos dirigidos por un califa, aquel que reemplaza a Mahoma, un líder político y religioso a la vez, ya que la separación entre Estado y religión es ajena al Islam tradicional. Para el César lo que es del César, y para Dios lo que es de Dios es bueno, pero para los cristianos. El tercer parámetro secundario es el rechazo a la democracia. La democracia es considerada como una manifestación de la cultura jahilíaca. La Revolución Francesa elevó el estatus del individuo, brindándole la cualidad de ser inteligente, lo suficiente para darle el derecho a votar a sus dirigentes. En el Islam tradicional, quien sabe la verdad es el califa o el imam en el chiismo. El cuarto parámetro lo vemos en la defensa o no de la igualdad de sexos, el castigo corporal a las mujeres, la ablación de su clítoris, los juicios por violación, en donde se necesita la presencia de 2 o 4 testigos mujeres para condenar a un hombre, el castigo con ácido sobre el rostro de mujeres acusadas de comportarse de forma poco moral, los matrimonios momentáneos y la lapidación de mujeres son fenómenos clásicos en regiones en donde el islamismo gobierna. El tema es lo suficientemente grave para relacionar la presencia del maltrato extremo contra las mujeres como una característica intrínseca del islamismo. ¿Por qué no lo colocamos entonces como un parámetro fundamental para identificar el fenómeno? Entre otras cosas, aunque no en la misma gravedad, porque el maltrato hacia las mujeres no es monopolio de los musulmanes radicales. El quinto parámetro secundario es el rechazo a cualquier tipo de reforma moderna y crítica al Islam. En este sentido, grupos ligados al radicalismo islámico acostumbran a demandar a personas que presentan conferencias en donde se critican ciertas manifestaciones del Islam o medios de comunicación que condenan comportamientos determinados. Las demandas obligan al demandado a contratar a abogados y gastar energía en defenderse, inhibiéndoles en el futuro de volver a criticar a quien no deben. Este tipo de accionar se conoce como la guerra legal o Jihad Lawfare. El sexto parámetro secundario es la supremacía de la religión islámica y el sometimiento de la constitución de un Estado a las normas establecidas en la Sharia. Hace unos años, una periodista española fue enviada a entrevistar a un líder radical islámico en Cataluña. El susodicho se negó a ser entrevistado por una mujer, por lo que la cadena de televisión decidió reemplazar a la mujer por un hombre. Décadas y siglos para conseguir una igualdad de género, para terminar renunciando a ella a la primera de cambio. El séptimo parámetro secundario es consecuencia del sentimiento en contra de lo que se percibe como una agresión del dhimmi y de su cultura jahilíaca. Islamistas apoyan o fomentan la guerra santa en contra de los agresores por medio del terrorismo. Durante muchos años, portavoces europeos
consideraban que el terrorismo contra Israel era comprensible en el marco de las circunstancias del conflicto. En la actualidad, el terrorismo ha llegado a todas las ciudades europeas, en mayor o menor grado. Apoyar o financiar al terrorismo es una manifestación evidente de radicalismo. El octavo y último parámetro es rechazar la existencia del Estado de Israel. Por suerte para el Estado hebreo, los yihadistas tienen tantas disputas entre chiitas y sunitas, y entre los que son más radicales y los menos, entre los yihadistas y los países occidentales, que por cierto han tardado tanto en comprender el fenómeno, que mientras todo esto sucede, el Estado judío observa desde el costado y sigue creciendo.